Bienvenidos a la Pisma y Corre. Buen lunes, buen inicio de semana. A echarles ganas, a echarles toda la actitud. Mi querida Pamela Herrera, ¿cómo estás? Muy bien, Iram, gracias. Contenta de que nos acompañen y que se queden aquí durante la próxima hora para informarse bien y de buenas. Tenemos mucha información, así que arránquese, mi Pamela. Una de las preguntas que nos hacíamos al inicio de la pandemia era si los animales podían o no contagiarse. En lo que va de esta pandemia se han registrado pocos casos de COVID-19 en mascotas, pero recientemente un perrito bulldog llamado Tuki superó la enfermedad. Y Mi perro se llama Tuki. Siempre quise tener un bulldog francés y es un perrito muy juguetón, súper cariñoso. Le puse Tuki porque a mi novio le digo Albertuki, entonces se le quedó el Tuki solito. Él llegó aquí el día 6 de mayo con signos respiratorios. Estaba escurriendo de su nariz y estaba tosiendo un poco. A Tuki le diagnosticaron COVID. Tuve un caso positivo en mi casa, justamente fue mi novio. Él pues vive con nosotros, duerme con nosotros. No es el primer caso a nivel global. De hecho, los primeros casos comenzaron a detectarse al inicio de la pandemia e incluso en Dinamarca se sacrificaron varios cientos de miles de bisones, ¿no? Por este tema. La primera prueba que se le realizó fue una prueba de coronavirus canino, coronavirus digestivo canino. Si sale positiva esta prueba, tenemos que realizar una prueba más, que es la de COVID-19. Se realizó esa prueba y, aunado a esto, tuve que realizar algunas pruebas extras. Y ahora que le hacen todos los análisis, las pruebas, le hicieron una PCR, o sea, me doy cuenta que, pues sí, que los perros también se pueden llegar a contagiar estando con algún caso positivo, ¿no? Hasta ahorita, de estos cerca de 200 casos detectados a nivel global, han sido infectados de seres humanos a perros y gatos. Pero no ha habido un solo caso de un perro o un gato que lo haya transmitido al ser humano. Esto es muy importante para no generar una mala información. Después de haber tomado todas estas pruebas y haber dado positivo, tuvimos que informar al Senacica, que nos envió una persona del CPA. Ellos, como autoridad, toman la muestra, la procesan en el laboratorio del CPA, del gobierno federal, y ellos nos reportan el resultado. Después de eso me mandan todo el medicamento y como a los 3 días, 4, empecé a ver ya una evolución en él, porque sí tenía mucho moco. Si la gente ve signos respiratorios o signos digestivos, llévenlo con su médico veterinario de confianza y que busque en las páginas esta Asociación Mexicana de Hospitales Veterinarios, y seguramente todos están empapados con el tema COVID para poder atender a sus mascotas. Pues sí fue como fuerte, primero saber de que pues, mi novio estaba contagiado, luego Tuki también, pues yo estoy embarazada, gracias a Dios Tuki está bien y mi novio ya también está fuera de peligro. Importantísima la aclaración que hace el veterinario, porque una mala información y la gente empieza, uy, no, entonces ya vamos a deshacernos de la mascota. Y hasta el momento no hay un solo perro que haya dicho, voy a deshacerme de mi humano porque me puede contagiar. Exactamente. Qué buena onda que ya Tuki está perfectamente bien. Desde aquí le mandamos un saludo a ellos y a su familia. Mientras tanto, así amanecieron los periódicos más importantes de México y el mundo. Excelsior. Calificación soberana beneficia a empresas. Opinión de analistas. El Universal. Prepara el gobierno de AMLO nueva rifa. Se sortearán inmuebles bajo el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Reforma. Piden al INE aplicar campaña anti-COVID. Confía autoridad que pandemia no afecte el 6 de junio. The New York Times. Revalúan los límites de la vigilancia. Las ciudades registran un aumento de la delincuencia. Va a ser el regreso a clases más corto de nuestra historia. Mientras se alista el regreso a clases en distintos puntos del país, en Campeche y Nayarit dieron un paso atrás por el alza en contagios. En Campeche las clases presenciales se suspendieron este lunes.
La decisión se tomó luego de que el gobierno federal regresó al estado a semáforo amarillo ante el incremento de casos de la COVID-19. El titular de la Secretaría de Educación de la entidad, Ricardo Co., informó del cierre de 135 escuelas que reanudaron actividades presenciales el pasado 19 de abril. En Nayarit, la SEP suspendió el retorno a las aulas programado para hoy en 32 primarias y telesecundarias de los municipios de Huajicori, del Nayal y La Yesca, también por el cambio de color del semáforo epidemiológico. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum visitó la secundaria diurna 202 Temachiani en la alcaldía Álvaro Obregón como parte de la jornada de Tequio en tu escuela. Esto para preparar el regreso a clases presenciales que iniciará de forma voluntaria a partir del 7 de junio. En el Estado de México, el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, informó que de mantenerse la tendencia a la baja tanto en el número de contagios y hospitalizaciones, los estudiantes regresarían a mediados de junio. Se están instalando los comités participativos de salud escolar en cada plantel educativo para trabajar de manera coordinada con los docentes y los padres de familia. En San Luis Potosí, la Secretaría de Educación Estatal señaló que los estudiantes de escuelas públicas y privadas volverán el 7 de junio a actividades presenciales de manera gradual. El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, informó que estudiantes de nivel medio y superior regresaron hoy a los salones de clases, mientras que los alumnos de educación básica lo harán el 7 de junio. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Pues sobre todo paciencia y que nos sirva el regreso a clases, corto o no, por lo menos como un ensayo para lo que venga para el próximo año escolar. Y vamos a pasar a otros temas. Ahora les platico rápidamente. Autoridades mexiquenses localizaron en la casa de Andrés N., este feminicida serial, este monstruo de Atizapán en el Estado de México, 12 celulares y 29 cassettes rotulados con nombres de mujeres, de los cuales todavía no se revela su contenido. Además, se sabe que tiene otra vivienda a solo unos pasos de la casa donde fallada reina su última víctima. Y continúan las historias de mujeres desaparecidas vinculadas al feminicida de Atizapán. Marta Andrade, una madre de 33 años que conoció a Andrés N. y vivía en la misma colonia que él, desapareció de forma misteriosa en diciembre del 2017. La familia de Marta ya se practicó las pruebas de ADN para descartar o confirmar si se encuentra entre las víctimas de este sujeto. Y bueno, en más sobre este caso, de esta historia de terror, la familia de Rubicela Gallegos, otra presunta víctima de este feminicida de Atizapán, fue contactada por autoridades mexiquenses. Este lunes sus padres viajarán de Monterrey a la Ciudad de México con la esperanza de tener más datos, más información sobre el paradero de su hija, cuyas pertenencias fueron localizadas en este domicilio de este criminal. Rubicela desapareció en el 2019 luego de viajar a la capital en busca de mejores oportunidades para ella y para su hijo. 3 mujeres y un hombre fueron detenidos por el feminicidio de Abril Pérez, esto en 2019 en la alcaldía Coyoacán. El crimen ocurrió cuando circulaba en la colonia El Carmen y fue atacada a balazos por 2 personas a bordo de una motocicleta. Su expareja es quien está ligada al asesinato, y hasta la fecha se encuentra prófugo de la justicia. Las capturas se realizaron en la Ciudad de México, en Puebla, Querétaro y el Estado de México. Y en más información, en el santo y seña de hoy, una joven de 18 años e hija de un supuesto criminal en la Ciudad de México está involucrada en el asesinato de su expareja. Este es el santo y seña de Gerardo. Itati N., hija de Roberto Mollado, alias El Betito, uno de los principales líderes de la Unión Tepito, y una joven de tan solo 18 años, mandó matar a su exnovio. Son aspectos personales y la relación que se establece entre el autor material y ella como coautora. Hasta ahorita solamente es lo que tenemos, la relación que llevaban ellos y las rencillas que tenían contra el autor material contra nuestra... 20, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, cuando la víctima fue atacada a balazos en la esquina de las calles Luna y Soto. Cámaras de seguridad. Los indicios que se van obteniendo mediante las investigaciones de campo, investigaciones de gabinete,
se van obteniendo los indicios, así se van analizando junto con perito, ellos hacen su labor y nosotros pues, vamos ahora sí que realizamos. Y detenido. Por parte del área de inteligencia lo que hacemos es ubicar a los participantes del evento en tiempo y lugar de los hechos. Una vez que nosotros aportamos pruebas suficientes para acreditar su presencia, el siguiente paso fue la localización de los objetivos, aproximadamente un mes. Este fue el santo y seña. Híjole, y las edades de los chavos involucrados en esto. Vamos al pilón de Jorge Gutiérrez Chamorro. Vamos con más información con Ina Cervantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira en Veracruz acompañado del gobernador del estado, Cuitláhuac García. El mandatario supervisó la construcción de la autopista que conectará al norte de la entidad con Tampico, Tamaulipas. El jefe del Ejecutivo destacó que respeta la veda electoral y seguirá trabajando en la supervisión de obras. En Ecatepec, Estado de México, se registró una batalla campal entre priistas y militantes de Morena en la colonia Laguna de Chiconautla. Los hechos se registraron la tarde del sábado durante un evento organizado por el candidato a presidente municipal del PRI, Alejandro Albarrán. Al menos 3 personas resultaron lesionadas. En Pachuca, Hidalgo, se registró una riña campal en una plaza comercial. Decenas de jóvenes participaron en la pelea que presuntamente se originó al interior de un bar dentro de la plaza. Al lugar acudieron policías municipales. La riña terminó sin detenidos ni personas lesionadas de gravedad. Las 74 mujeres normalistas de los 93 detenidos el pasado 18 de mayo en Chiapas fueron liberadas luego de que se les vinculó a proceso, pero se determinó que llevarán su proceso legal en libertad. Aún falta determinar la situación jurídica de 19 normalistas varones detenidos en el penal de Cintalapa. La ONU solicitó investigar los presuntos abusos en el arresto de los estudiantes. Al menos 21 personas murieron luego de que el granizo, la lluvia helada y los fuertes vientos sorprendieron a los atletas que participaban en una carrera de montaña en China. El ultramaratón se desarrollaba en el Parque Forestal de Piedras del Río Amarillo, en la provincia de Gansu. Bienvenidos al Manólogo de la semana. Oye, ¿qué gandallas? Ya estaban haciendo apuestas por si me cayó o no. Sí, yo gané. No, ya no me perdimos. caí, perdieron. Ganaste, Carlita. Oigan, pues vamos a comenzar el Manólogo con una nota que se hizo viral este fin de semana. ¿Cuál? Sí. Sucedió en uno de los debates del Instituto Electoral de la Ciudad de México cuando nuestra Pamela Cerdeira, quien fue moderadora, le hizo una pregunta al famoso luchador Tinieblas, que lo dejó como arriba nuestro camarógrafo cuando se le iba la señal y se reseteaba solito. ¿Cómo? Cheque nada más cómo se quedó. Vean. Escuchemos en este momento el Tinieblas, candidato postulado por el partido Redes Sociales Progresistas. ¿Cómo piensa impulsar el respeto, la aceptación y la inclusión de la comunidad LGBTIQ en la alcaldía? ¿Candidato? Así se quedó un rato, pero Pamela, como toda una profesional, publicó en su Twitter la siguiente frase. Dice, a su favor puedo decir que es una persona mayor, y le pregunté algo que no esperaba. Yo lo que digo, Pam, es que fácil te pudiste haber aventado tu sección de te lo explico en un minuto, lo que se quedaba ahí, de qué quieren decir las siglas LGBTIQ, que para el Tinieblas y para todos los que no sepan son lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales y queer. Bien. Yo sí lo leí, Tinieblas. Hay que leerla antes. Es que el Tinieblas no tenía prompter, dicen. Pero la cosa no paró ahí. Pam le repitió la pregunta y esto es lo que sucedió. Chequen. ¿Quiere que le repita la pregunta? ¿Cómo piensa impulsar la aceptación y la participación de la comunidad LGBTIQ en la alcaldía? Se quedó como venadito lampareado en la carretera, ¿no? Así ¿Sabes qué, Manolo? Es una persona que tiene 81 años, que claramente está ahí, pues como muchos otros candidatos de redes sociales que progresistas. no tiene ni idea qué hacen ahí. Leía todo y lo que puedes como moderador hacer en un debate es como súper acotado porque los partidos la arman de tos por todo. Entonces, claro. Incluso el repetirle la pregunta ya era como un atrevimiento. Y sí, o sea, del otro lado a mí me dio pues muchísima pena. Claro, y no estaba Luche ahí. Sí. De hecho, te pudiste haber aventado un te lo explico un minuto y hasta una editorial. Sí, pero seguro. bueno, finalmente, después de unos segundos incómodos, vean lo que respondió. A ver. Chequen. ¿Sí? Creo que es muy importante
Los recorridos que he hecho por toda la alcaldía, escuchar a la gente, proteger a la mujer. Muchas mujeres de veras se quejan de que no ha habido una protección para ellas. Bueno, aplicó la de señorita Miss Universo, ¿no? No, yo respondo lo que sea, no importa, ¿no? Que dijo LGBTTIQ. No, exacto, no manches, dijo. En mis tiempos no pasábamos de la A, ¿no? Así, a lo mucho llegamos a la AAA, pero tantas letras juntas nunca he visto juntas, ¿no? Bueno, vamos con la que sigue. En otras noticias, la generación Centennial sigue dando de qué hablar. ¿Y ahora por qué? Un adolescente se tragó más de 50 imanes para volverse magnético, hazme el favor. ¿Cómo? ¿Como magnético de los X-Men? Seguro lo único que atrajo fueron los fregadazos de la mamá, ¿no? Ah, no, pero es Centennial, ya ahorita no se les pega a los niños. Seguro su mamá nada más le dijo algo así como: es la última vez que te traes toda la batería de la cocina pegada en la panza con imanes, señor. No. Es peligrosísimo, te puede perforar. No, imagínate, no, horrible, no lo hagan niños, no. Bueno, ahora vean lo que pasó en California cuando 3 niños se pusieron a acabar jugar videojuegos en casa. Exactamente, los videojuegos. Ahora con el conflicto entre israelíes y palestinos nos encontramos con esta imagen que pues la verdad nos devuelve la confianza en la humanidad. ¿Cuál? Chequen así, está en un edificio que dice así: aquí vivimos judíos y árabes, vivimos juntos. La guerra no es nuestro lenguaje. Qué bonito. Qué bonito. Un aplauso. Qué bonito, sí. Está padre, ¿no? Y no debería ser el lenguaje de nadie, la verdad. Claro, esta foto es de una lona en un edificio en Israel. Mientras tanto, en mi colonia, pues ponen otro tipo de lonas como esta que tienen aquí, que dice así: alto delincuente, si te agarramos, te linchamos. Es mi México. No, así lo hacemos. Sí. Si hacemos micheladas de mole, podemos hacer todo, ¿no? Claro, oye. No. Sí. Pero sí hay en mi colonia, sí en mi colonia. Y justo hablando de México, si ustedes pensaban que la única excentricidad de México para el mundo eran las micheladas de mole que presentó Irán, no. Déjenme decirles que les falta barrio porque ya existe el Paso del Chavito. ¡Ah, caray! ¿No lo conocen? No, yo chequen, por favor. Rola, Artur. El Paso del Chavito, mi bocho. Eso. Échate la chilindrina, Marichó, la chilindrina. Vamos, Marichó. Chilindrina, Marichó. Todo. Eso, chilindrina. Y con esto, con otros pasos de baile, gracias, mi querido Manolo. Hacemos una pausa. Al regresar vamos a platicar con el secretario de Educación de Nayarit sobre la cancelación del retorno a las aulas de los chavitos. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. La semana pasada platicábamos de un candidato en Chiapas que fue retenido por la población y con soga al cuello le pidieron amablemente 300,000 pesos para soltarlo. Ahora otra candidata corrió con la misma suerte. La aspirante alcaldesa de Cintalapa fue retenida durante 24 horas y pedían 2 millones de pesos para dejarla en libertad. Por cierto, no se sabe si pagó, ¿eh? Todo esto en medio de los escalofriantes números de candidatos y candidatas asesinadas, amenazados y quienes de plano dijeron: me hago fuera de la contienda. Creo que lo que asusta todavía más es que no en todos los casos se trata de amenazas del crimen organizado, sino de rivales políticos que se comportan como si fueran criminales. En otros temas, ¿se acuerdan de un gobernador, a ver quién adivina, que dijo muy al principio de la pandemia que la COVID-19 era una enfermedad que solo le daba a los ricos? ¿Se acuerdan? ¿Por dónde? Ah, ok, no vamos a decir quién porque se va a enojar el gobernador de Puebla, pero no solo demostrando su gran ignorancia, sino tratando de jalar agua para su molino y poniendo en peligro a sus gobernados. Bueno, pues resulta que la UNAM acaba de publicar un estudio sobre la pandemia en México que es demoledor. El 94% de las personas que fallecieron por COVID-19 eran personas que no podían quedarse en casa. Aunque entre ellos estaban jubilados y amas de casa, estaban también trabajadores manuales y operativos. Me quedo en casa fue el mensaje que se regó primero por los medios de comunicación y después ya por las autoridades. Ese momento en el que Hugo López-Gatell, ¿se acuerdan? Era el fenómeno de los medios. Le hicieron piñatas, le hicieron clubs de fans, le hicieron día por los punes y no nos lo dijeron. Hijo, y luego nos preguntamos por qué nos fue como nos fue en la pandemia. Y lo que falta. En fin, y lo que nos falta, Ponchito, así es. En fin, en aquel momento la discusión era, ¿y quienes no pueden quedarse en casa qué? Quedarse en casa se trató de un privilegio reservado a quienes su trabajo les permitía hacerlo así y para quienes siguieron teniendo trabajo. Especial atención en el daño que ocasionó a la población indígena, en donde por supuesto se concentra la pobreza, la marginación y la discriminación.
la letalidad de la pandemia para las personas indígenas es del doble que para la población general. Un dato durísimo para quienes gustan usar este argumento de que en donde naces no necesariamente es tu destino. La COVID-19 se registró en el año pasado como la principal causa de muerte en nuestro país y el 92% de los decesos sucedieron en una institución pública y la mitad de las muertes fueron de personas, ojo a este dato, que tenían como nivel máximo educativo educación primaria. Esto nos habla de un montón de cosas. Y finalmente el estudio dice algo que me llamó muchísimo la atención y ha querido ser dirigido de otra manera desde la narrativa oficial. Habla de cómo entre las personas que fallecieron de COVID-19 que tenían alguna condición previa, destacan aquellas personas con hipertensión y diabetes. ¿Recuerdan la embestida del año pasado contra la comida procesada? Bueno, aquí hay otro dato clave que menciona el mismo estudio. La hipertensión, la obesidad y la diabetes son también mucho mayores en personas con menos recursos económicos. Así que cuando alguien te diga, está riquísimo, quizá lo diga en ambos sentidos de la palabra. Resolver la madre de nuestros problemas está justamente en resolver la desigualdad, en que el lugar en donde nazcas no determine la educación que recibes, la atención en salud que tienes y, por supuesto, tus oportunidades para sobrevivir. Esa es la pregunta que tenemos que hacerle a todas las personas que hoy están suplicando por nuestro voto. Porque mientras lo único que nos muestren sean videitos en TikTok, nos están diciendo que el único plan que tienen es llevarnos al baile. En más información, de acuerdo con la Secretaría de Salud, 16 estados del país se mantienen en semáforo epidemiológico verde, 15 en amarillo y solamente Quintana Roo está en naranja, mientras que Campeche y Nayarit regresaron a semáforo amarillo, lo que hizo pues que retrasaran el regreso a clases que tenían ya planeado. Esto debido a un aumento de contagios y para así proteger a los niños y sus familiares. Regresamos aquí en Deprisa y Corre con más. Y continuamos con mucho más información. Gracias por continuar con nosotros. Ahora le agradecemos al secretario de Educación de Nayarit, a José Andrés Rodríguez Domínguez, que nos tome la comunicación para platicarnos sobre pues, la cancelación del retorno a las aulas. Buenos días, secretario. ¿Qué tal? Gracias por tomarnos la llamada. Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes por el espacio. No, al contrario. Sí. Pues que siempre no, que no regresan los chavitos a las aulas allá en Nayarit. Sí, como te comentaba que estábamos listos para iniciar este 24 de mayo con las primeras 32 escuelas en 3 municipios donde la incidencia en casos COVID ha sido menor. Estamos muy coordinados con la Secretaría de Educación Pública Federal y estamos listos con el operativo de regreso a clases. O sea, ¿no es generalizada la cancelación del regreso a clases, sino habrá lugares en donde sí habrá regreso? Es que en Nayarit no, desde que nos confinamos por el motivo de la pandemia, no habíamos regresado a clases, estábamos trabajando con clases a distancia. Íbamos a empezar el regreso a clases presenciales, pero tuvo que ser cancelado por motivo de que estábamos en Nayarit. Nada más hemos estado en el semáforo verde en 3 ocasiones y regresamos nuevamente al semáforo amarillo y las autoridades de salud temen pues que no vaya a haber otro brote. Nosotros con la Secretaría de Educación pues estamos apostándole de que no sea un factor de contagio en la comunidad. Claro, pero secretario, para estar claros, o sea, 32 escuelas iban a regresar a clases y esas 32 no regresaron, o de todas las escuelas del estado iban a regresar y solamente 32 no regresaron. No, estamos nosotros muy coordinados con la Secretaría de Educación Pública Federal. Hemos seguido la estrategia desde el principio y iba a ser un regreso a clases escalonado. Y las primeras 32 escuelas en regresar iba a ser el día de hoy, pero con este cambio, esa monitorización, cancelamos el retorno el día de hoy. ¿Y en qué estado encontraron las escuelas cuando planeaban ya estar listos para regresar, secretario? Pues las encontramos en un deterioro porque duraron casi un año sin movimiento. Primero tuvimos que regresar a hacer el mantenimiento, pero de todos modos seguimos con ese problema. Ahorita ya con la cancelación de este retorno seguiremos
apostando a la infraestructura para estar preparados si se llegara a dar y llegar a haber otra vez condiciones para planear un nuevo regreso a clases. En el caso específico de Nayarit, ¿cómo van con la vacunación? ¿Usted tiene el dato, señor secretario? Pues nosotros comentarte que fuimos de los primeros 6 estados en vacunarse el sector educativo. Ahorita, el día de ayer, iniciaron con la vacunación de 50 a 59 años. Muchísimas gracias, secretario, por habernos tomado la llamada. Muy buenos días. Agradecerte el espacio. Buen día. Gracias. En Italia, 14 personas perdieron la vida y una más resultó herida al caer de la cabina del teleférico donde viajaban en la estación de Stresa, en Piamonte. Las autoridades anunciaron la creación de una comisión de investigación y los primeros reportes indican la posible rotura de un cable. Y en más información internacional, en Gaza, imágenes captadas desde un dron revelaron la destrucción derivada de 11 días de enfrentamientos entre Israel y Hamás. Cientos de ciudadanos llegaron a sus hogares en ruinas a rescatar pues algunas pertenencias, algo de lo que les había quedado. 248 personas murieron en esta ciudad, mientras que en Israel perdieron la vida 13 personas. En el Congo, miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares debido a la erupción del volcán Nyiragongo, cuya lava envolvió grandes edificios. Autoridades del país ordenaron la evacuación inmediata de la ciudad de Goma. De todas las tragedias, llegar a Rusia y hablar de un gatito fue un alivio. Nada más al 3 y fuera de Fergón y ya. ¡Aguas! Hola, yo soy Fernando Bonilla y esto es 3 y fuera. Tinieblas protagonizó un momentazo durante el debate de candidatos a la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México, cuando mi compañera Pamela Cerdeira le preguntó que cómo impulsaría a la inclusión de la comunidad LGBTI. Tinieblas se congeló, así como la construcción del aeropuerto de Texcoco, y me preguntó ¿qué habrá sucedido al interior de su cabeza durante esos segundos que se sintieron como horas? ¿Qué dijo? ¿Qué es el LGBT? ¿Tenemos información al respecto? Negativo, jefe. No tenemos ni idea de lo que nos está preguntando. Bueno, guardemos silencio. Seguro que esta situación se resolverá por sí sola. Híjole, jefe, ya nos repitió la pregunta. ¿Qué le contestamos? Nada por el momento. Ya sé, tal vez Aluche o Capulina puedan ayudarlos. Hay que pedir la opción de hacer una llamada. Pero, jefe, Capulina se murió hace 10 años y el Aluche no habla. Pero, además, esto no es un programa de concursos, es un debate electoral. Bueno, pues entonces hay que contestar cualquier cosa. Vamos a hablar sobre las mujeres y las madres solteras. Pero eso no tiene nada que ver con lo que nos preguntaron, jefe. ¿No cree que hablar de otro tema pues solo va a empeorar la situación? Madres solteras, dije. A Tinieblas lo postuló un chiquipartido que seguramente está feliz, celebrando con champaña el escándalo, los memes y la viralización del video. Porque, honestamente, a ninguno de esos partidos satélites les interesa demasiado ganar elecciones. Su aspiración principal es no perder el registro, seguir succionando presupuesto y después, si consiguen algo de representación en las cámaras, venderse al mejor postor. Y esta es una fórmula que nuestro sistema partidista permite y propicia. Tener un partido político es tan buen negocio que les conviene no desarrollar ningún proyecto político que más adelante pues les pueda estorbar. Sin embargo, y contrario a la opinión de mucha gente, en una democracia auténtica, los puestos de representación popular no deberían de ser acaparados exclusivamente por expertos o especialistas en leyes, porque ese modelo margina a muchos sectores de la población que no se ven representados. Si los sueldos y las prestaciones de los funcionarios públicos y los presupuestos de los partidos políticos no fueran tan elevados, pues habría menos famosos dispuestos a alquilarse para las campañas.
Sería mejor tener un Congreso más heterogéneo, con representantes de la ciudadanía provenientes de los orígenes y actividades más diversos. Y eso sí, destinar presupuestos a buenos asesores técnicos para traducir sus propuestas a iniciativas de ley prácticas y funcionales. Pero para ello tendríamos que cambiar nuestro concepto de servidor público y comprender que esos espacios los deberíamos de ocupar y ejercer desde la sociedad civil como un sacrificio por nuestra comunidad y no verlos acaparados por gente que quiere hacer carrera y ganar lana sin un atisbo de convicciones. Yo soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera. Gracias a Fer Bonilla. Mientras tanto, les tenemos más información con Nina Cervantes. Ante el inicio de la temporada de huracanes, la Secretaría de la Defensa Nacional prepara la Fuerza de Atención en caso de desastre, la cual está compuesta por 550 efectivos, número que se puede acrecentar dependiendo de la emergencia, al igual que vehículos terrestres y aeronaves. En Aguascalientes se registró una balacera entre policías estatales y un presunto delincuente sobre la carretera Federal 70. Previamente había hecho caso omiso a las indicaciones de detenerse. El sujeto fue capturado luego de que impactó el vehículo en el que viajaba contra otro automóvil. Los vehículos, las armas y cartuchos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía del Estado. En Córdoba, Veracruz, elementos de la Policía Estatal detuvieron a 13 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación tras atender un reporte ciudadano. Los presuntos delincuentes están vinculados a delitos como homicidio, secuestro, extorsión, cobro de derecho de piso, narcomenudeo y robo de hidrocarburos. A las 23 horas del próximo 6 de junio, el INE dará a conocer los resultados del conteo rápido para diputaciones federales. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, indicó que esto permitirá tener estimaciones de cómo quedará la conformación de esa Cámara. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, encabezó una caravana de miles de motociclistas en Río de Janeiro en apoyo a su gobierno, luego de ser multado por reunir multitudes en plena pandemia de COVID-19. Y pues ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Mientras tanto, mi querida Pamela, les tenemos una invitación muy importante. Así es, ¿no? Nos dejamos en el mejor programa matutino de la televisión mexicana. ¡Sale el sol! ¡Cuídense!